Hoy vamos a continuar con los estudios de Ezequiel y este es el cuarto estudio en el libro de Ezequiel, la visión de los 4 seres vivientes. Y últimamente yo he estado enfatizando sobre el mundo espiritual y el mundo celestial al que necesitamos entrar, entender y realmente buscar, para que Dios nos muestre y abra nuestros ojos para ver el mundo espiritual del cielo. Y creo que en esta visión Dios le permite a Ezequiel abrir sus ojos y ver el trono de Dios en el cielo. Y esta visión eleva el espíritu de Ezequiel a ese nivel donde él está tanto en la tierra como en el cielo al mismo tiempo. Así que oremos mientras estudiamos esto para que Dios abra nuestros ojos espirituales y eleve nuestra alma y espíritu para que, aunque físicamente vivamos en este mundo, también podamos coincidir con el mundo del cielo. En nuestra vida, en nuestras oraciones y en nuestra adoración. Amén. Así que leamos Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 10. Esta es la primera parte del estudio titulado Visión de los 4 seres vivientes, Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 10. Leamos de manera responsiva. Yo leeré el versículo 4 y ustedes pueden leer el versículo 5 y así sucesivamente, capítulo 1, versículo 4. Mientras miraba, vi que venía un viento tempestuoso del norte. Una gran nube con fuego que resplandecía continuamente y una luz brillante a su alrededor. Y en medio de ella, algo como metal brillante en medio del fuego. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Debajo de sus alas, en sus 4 lados tenían manos humanas, en cuanto a las caras y alas de los 4. En cuanto a la forma de sus caras, cada uno tenía rostro de hombre. Los 4 tenían el rostro de león a la derecha y el rostro de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Esta es la palabra de Dios. Amén. Si puedes, imagina y visualiza lo que acabas de leer. Probablemente puedas imaginar un monstruo, pero espiritualmente este es un ser y este es un ser que está junto al trono de Dios. Y no se puede decir que hay un monstruo junto al trono de Dios. Así que pensemos en los significados espirituales de esto. Pero primero, Dios le mostró a Ezequiel 4 visiones antes de encomendarle como profeta. Un profeta, podemos. Piensa en el profeta como aquel que proclama la palabra de Dios de manera apropiada, la palabra de Dios, que es oportuna y adecuada para la gente de ese tiempo. Así que oro para que seamos, no hay profetas en esta época, pero que recibamos la misma tarea como mensajeros de la palabra de Dios. En el tiempo en que estamos viviendo, que es lo que llamamos el tiempo del fin. Y no tienes que ser un Billy Graham, ni tienes que ser un predicador que sea muy conocido. Puedes ser un mensajero para tu amigo, tus familiares y primero que nada, para ti mismo. Así como Dios le dio el librito al apóstol Juan, le dijo, tienes que comerte el libro y luego profetizar de nuevo. Come el libro, es decir, digeridlo, hazlo tuyo primero, y luego vividlo. Vive según la palabra. Y esa es la profecía de la palabra. Y así,
La primera visión que Dios le mostró a Ezequiel fue la visión de los 4 seres vivientes que vamos a estudiar hoy. La segunda visión es la visión de las 4 ruedas. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 21. La tercera visión es la visión de algo así como una expansión. Sabes, al principio, Dios creó la expansión en el segundo día y dividió las aguas de arriba y de abajo, ¿verdad? Algo así como una expansión. Pensaremos en eso más adelante. Y la visión del trono sobre la expansión. Entonces, el trono sobre la expansión debe ser el trono de Dios, ¿verdad? Está bien. Así que Dios le muestra las 4 visiones. Es como un paso más cerca y más cerca de Dios. Tal vez es. Son las 4 etapas de la fe por las que tal vez tengamos que pasar. Lo descubriremos mientras estudiamos eso, uno por uno. La visión de los 4 seres vivientes tiene las siguientes características. Primero, los 4 seres vivientes tenían 4 caras. 4 caras cada uno, ¿verdad? Así que los 4 seres vivientes tenían rostro de hombre, rostro de león, rostro de toro y rostro de águila, como leímos en el pasaje de hoy. Estas 4 imágenes indican los deberes y el carácter de los 4 seres vivientes. ¿Dónde escuchas la palabra ser viviente? Génesis capítulo 2. Versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿cierto? Y estos son 4 seres vivientes en uno, 4 en uno, ¿verdad? Dios es 3 en uno. Esto es 4 en uno, ¿ok? Entonces, ¿qué es ese ser viviente? Así que ya tienes una idea, una pequeña pista sobre quién debería ser o quién debería convertirse en los 4 seres vivientes. ¿Quiénes serán ustedes 4? Estos son los 4 aspectos de los seres que Dios creó al principio, cuya imagen mostró antes de encargar al profeta Ezequiel sus tareas como comisionado. Es decir, para ser obreros y mensajeros de Dios, necesitamos convertirnos en seres vivientes. Necesitamos recibir su aliento de nuevo, el aliento de vida otra vez, y necesitamos tener estos 4 aspectos. Así que el rostro de un hombre representa la sabiduría. La sabiduría está directamente relacionada con la vida. Proverbios 3:18. Ella es un árbol de vida para aquellos que la toman. Aquí se está refiriendo a la sabiduría. En Proverbios, la sabiduría está en forma femenina, y por eso se refiere a la sabiduría como ella, usando el pronombre ella. Ella es un árbol de vida para quienes la toman, y felices son todos los que la retienen. Mira, Adán y Eva fueron engañados por Satanás, la serpiente. Y la serpiente dijo, si comes de este árbol, tendrás sabiduría. Vas a saber. Tendrás sabiduría como Dios, ¿verdad? Y eso te pondrá al nivel de Dios, lo cual era una mentira, ¿verdad? Pero el verdadero árbol que da la sabiduría real es el árbol de la vida. Así que no confundamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, la tentación de este mundo y de Satanás, con el árbol de la vida. Proverbios 13, 14, capítulo 13, versículo 14. La enseñanza de los sabios es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Así que las personas con verdadera sabiduría recibirán vida y recibirán esa sabiduría. Evita el árbol del conocimiento y trampas mortales. Además, temer al Señor es sabiduría. Así, la sabiduría es vida. Es el punto clave. El segundo es que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo recibimos sabiduría? ¿Cómo quieres recibir sabiduría o volverte sabio? O para nuestros hijos, ¿queremos que nuestros hijos sean sabios mientras sigan viviendo en este mundo? Necesitamos enseñarles el temor del Señor. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Temor no es tener miedo. No trates de asustarlos con el nombre de Dios. No necesitamos tener miedo. El temor es reverencia santa. Y en tercer lugar, uno puede obtener sabiduría cuando sigue la palabra de Dios. Así que la sabiduría está contenida en la palabra de Dios. Proverbios 22, versículo 17. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu mente a mi conocimiento. Mira, el conocimiento siempre viene después de la sabiduría. La sabiduría está conectada con la palabra espiritual, y cuando recibimos la palabra del Espíritu, la palabra espiritual, eso nos dará sabiduría, y esa sabiduría nos permitirá obtener conocimiento. 1 Corintios 12:8. Mira, la sabiduría se da y el conocimiento se da según el mismo Espíritu. Colosenses 3:16. Cánticos espirituales, cantando con acción de gracias en vuestros corazones a Dios. Creo que este es el primer paso que necesitamos, nosotros mismos y nuestros hijos. Así que necesitamos enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a temer al Señor que nos dará sabiduría. Teme al Señor, ¿qué significa? Tengan reverencia, tengan respeto, santo respeto por Dios en la adoración, en venir al servicio y escuchar su palabra. Y cuando la palabra de Dios entra en nosotros, esa palabra de Dios nos dará sabiduría. Y cuando esa sabiduría florezca en nosotros, nos dará otro tipo de comprensión y conocimiento, himnos y cantos espirituales. Y. Puedo garantizarlo. Con el respaldo del Espíritu Santo. Aquellos que realmente conocen la palabra de Dios. Destacará incluso en la escuela. Aquellos que realmente entienden la palabra de Dios serán más sabios que cualquiera y tendrán mejor conocimiento incluso en este mundo. Amén. ¿Saben? Amén. Cuando un pitcher lanza una pelota, el catcher, ustedes entienden el béisbol, ¿verdad? El catcher abre el guante y la atrapa, ¿cierto? Creo que el amén es así, como ese guante abriendo el guante. Si no, la pelota te va a pegar en la cara. Así que por favor intenta atrapar la pelota. A veces, el lanzador podría lanzar una bola, no un strike. Aún así, digan amén, coger algo. En segundo lugar, la cara de un león representa el coraje. El león es poderoso entre las bestias. Él es el rey de la jungla, ¿verdad? Proverbios 30,
30. Capítulo 30, versículo 30. El león, que es poderoso entre las bestias y no retrocede ante ninguna. La cara de un león representa el coraje y la audacia. Los justos con coraje son valientes como un león. Proverbios 28, versículo 1. Los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos son valientes como un león. Así que si recibimos esta bendición, Dios nos dará sabiduría como el rostro de un hombre. Dios nos dará el coraje para vencer este mundo. Oremos. Cuando estudiemos esto, mantengámoslo siempre en nuestro corazón. No solo a mí, que no solo me bendiga a mí, sino que bendiga a los miembros de mi familia, a mis hijos, a nuestros niños de la escuela dominical, a nuestros jóvenes de Timoteo, a nuestros jóvenes adultos de Elías, al ministerio en el que estás. Ten ese corazón de oración cuando recibas la palabra, para que no solo Dios te bendiga, pero también los bendecirá a ellos, aunque tal vez no estén aquí hoy. Amén. Para que ellos, el mundo, los fantasmas o demonios no los asusten. Que tengan corazón de león, espíritu de león como león, para que sean valientes y audaces y obtengan la victoria en este mundo. En tercer lugar, la cara de un toro representa la fidelidad y la dedicación. Un buey trabaja fielmente para su dueño. En Números capítulo 7, versículo 3, 6 carros cubiertos y 7 o 12 bueyes. A veces se le llama buey, toro o vaca. 1 Timoteo 5:18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla, y el obrero es digno de su salario. El buey, ya sea buey o toro, lo sacrifica todo por su dueño antes y después de su muerte. Dicen que de una vaca no se desperdicia nada. Cuando está viva, es útil para muchas cosas. Arando, el salario va para el dueño y la ganancia para el dueño. Vida sacrificial. Y cuando muere, la piel, el cuero, se utiliza para hacer cosas. La carne es buena para nuestra alimentación. Nosotros incluso, cocido, los huesos bien, las colas, las patas, todo bien es útil para el pueblo Levítico 3:1. Ahora bien, si su ofrenda es un sacrificio de paz, si va a ofrecer del ganado, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto delante del Señor. Se le da al Señor. 1 Corintios 5, 7. Limpien la vieja levadura para que sean una nueva masa, así como en realidad son sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, también ha sido sacrificado. Así que esto prefigura y simboliza el sacrificio ofrecido a Dios e incluso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un buey conoce a su dueño. No solo es fiel, no solo es sacrificial, sino que conoce a su dueño. Una cosa que Dios desea y anhela de cada uno de nosotros es que lo conozcamos. Isaías 1, 3. Un buey conoce a su dueño y un burro el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. ¿El hombre es mejor que el buey o el buey mejor que el hombre? El mensaje de Dios para Ezequiel fue que dedicara su vida fielmente como un buey, para hacer que el pueblo malvado reconociera sus pecados.
¿Estamos dispuestos y preparados para sacrificar nuestra vida, incluso hasta la muerte? Para que el nombre del Señor sea glorificado, para que podamos ser un sacrificio digno que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Por último, la cuarta, la cara de un águila representa rapidez y fe. Un águila es rápida. Job 9:26. Pasan veloces como barcos de juncos, como un águila que se lanza sobre su presa. Un águila puede volar alto. Isaías 40:31. Se remontarán con alas como las águilas. Algo sobre las águilas. Dicen que las águilas tienen ojos para mirar directamente al sol, y por eso pueden elevarse hacia el sol. Se dice que espiritualmente el águila representa a un ser o una persona que realmente puede levantar la mirada, fijar sus ojos en el Señor y en la palabra de Dios y elevarse alto sin siquiera tener alas, incluso cuando hay vientos tormentosos. No se dejan llevar ni arrastrar por el viento, sino que usan el viento tormentoso, para elevarse aún más alto. No tienen que esforzarse mucho para subir. Ellos planean sobre el viento. Y esto representa a alguien que tiene ese nivel de fe. Cuando llegan las dificultades, usan esas dificultades para madurar aún más, para elevarse más alto espiritualmente, para acercarse más a Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés bajaba después de la octava subida al monte Sinaí? Él bajaba y su rostro resplandecía, y la gente decía, no podemos soportarlo. Así que lo cubrieron con un velo, ¿verdad? Con toalla. El águila representa los ojos que pueden ver esa luz y pueden soportarla. Moisés estaba hablando con Dios en el monte Sinaí y estaba en medio de esa luz. Él pudo soportar esa luz y esa luz vino sobre él y él reflejaba esa luz de la gloria de Dios. En el cielo, dice la Biblia, es mucho más brillante, la luz es mucho más brillante que el sol, la luz del sol. Sales afuera y hasta ahora no puedo, la luz del reflector me está cegando y apenas puedo verte. Durante el día, sales y miras al sol, te va a cegar, ¿verdad? A veces, cuando de alguna manera representa que, cuando veamos el rostro de Dios, será tan brillante que nos cegará. A veces, cuando Dios derrama su gloria sobre nosotros, nos volvemos más oscuros, nos cegamos espiritualmente. A veces no podemos soportarlo. Es tan brillante que no podemos soportarlo. Por eso los pecadores, cuando se paran y ven el rostro de Dios, morirán. Porque es demasiado, demasiado brillante. No sé si pueden entender esto, pero cuando el poder espiritual es tan brillante, nosotros los pecadores no lo podemos soportar. Cuando la palabra de Dios es tan profunda, a veces nos cuesta digerirla. Pero oro para que Dios nos dé la fe como la de un águila, para que podamos soportar la verdad, para que no tengamos que morir, incluso cuando la gloria de Dios brille sobre nosotros. Amén. Un águila que vuela alto simboliza a un santo que espera al Señor con fe absoluta. Al comisionar a Ezequiel como profeta,
Dios mostró que sus deberes eran como los de los 4 seres vivientes. En particular, el rostro de un buey representa a todos los seres vivientes. Sus pies también eran como pezuñas de becerro. Ezequiel 1:7, sus pies eran como pezuñas de becerro. No como los pies de un águila, ni como los de un hombre, ni como los de un león, sino de becerro. Así que todo el ser viviente está representado por el becerro. ¿Por qué? Esto resalta cuán fieles debemos ser a nuestros deberes. Los pies son la parte del cuerpo que nos lleva a lugares, que nos guía a donde vamos. Y los pies tienen que ser pies fieles que nos lleven a donde se requiere fidelidad. A veces, cuando vemos mucho trabajo de ese lado, queremos girar hacia allá y tratar de evitarlo. Queremos como voltear la cabeza y hacer como que no vimos o actuar como si no lo notamos. Pero si tenemos los pies como la pezuña del becerro, ellos irán. Mi cabeza dirá, oh, no, hay mucho trabajo, pero mis pies irán y antes de darme cuenta, ya seré parte de ese trabajo. Y creo que esa es una de las características de los miembros de nuestra iglesia de Sión. Sé que no quieres, pero tus pies ya están ahí, ya participando y trabajando. ¿Dónde está el amén aquí? Así que estas son las 3 expresiones diferentes de lo mismo que Ezequiel vio en 3 capítulos distintos. Capítulo 1 dio las 4 caras, la cara de un hombre, un león, un toro y un águila. Ezequiel capítulo 4, hombre, león, becerro y águila, similares. Pero Ezequiel capítulo 10, hombre, león y querubín, ¿qué es querubín? Decimos querubines o querubines, ¿verdad? Querubín. En otros libros, como Apocalipsis, Daniel, se expresan los 4 seres vivientes o sus nombres son llamados querubines. Bien, querubín es singular, querubines es plural. Bien, y así Dios puso los querubines delante del árbol de la vida después de que el hombre pecó para protegerlo. Así que tenemos que darnos cuenta de que los 4 seres vivientes eran los seres más cercanos al trono de Dios. Querubines, ¿qué es? Probablemente refiriéndose a los mismos seres más cercanos al árbol de la vida. Así que cuando nos acercamos al trono de Dios o al árbol de la vida, ¿a quiénes nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con los querubines o los 4 seres vivientes, ¿verdad? Así que estos son los pasajes. El del medio es Apocalipsis 4:7, no Ezequiel. Un siervo bendecido que se encuentra con el Señor en su segunda venida es un esclavo fiel y sensato que da a la gente su alimento a su debido tiempo. Oro para que no seamos solo los que se acerquen al trono de Dios y se encuentren con los 4 seres vivientes. Que seamos personas que cumplan el papel de los 4 seres vivientes. Que la iglesia de Sión se convierta en la iglesia que será el siervo que tendrá los 4 aspectos y que cumplirá los deberes de los 4 personajes. Mateo 24, 44 a 46. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo piensen.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y sensato a quien su señor puso a cargo de su casa para darles el alimento a su debido tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. Ojalá seamos nosotros los siervos fieles y bendecidos de Dios que compartan el alimento espiritual. Y por eso, incluso en medio de estos tiempos tan riesgosos y peligrosos por el virus, seguimos saliendo. La gente todavía me llama y me pregunta, ¿se canceló el seminario? Yo les digo, no, no, todavía no. Y no se va a cancelar. Por eso, este próximo día del Señor, después del servicio, nuestro equipo va a ir a Sri Lanka y Bangalore, India, para compartir la palabra, porque creemos, realmente creemos, que ahora es el momento en que tenemos que ir y compartir el alimento espiritual. El virus o Satanás se esfuerzan, pero nosotros debemos trabajar más duro. En segundo lugar, los cuatro seres vivientes están en el centro y alrededor del trono. Apocalipsis 4:6. Ya vimos el versículo 7 antes, ¿no? La primera criatura era como un león, la segunda como un becerro, la tercera con rostro como de hombre, la cuarta criatura era como un águila volando. Mira, en Apocalipsis es una criatura por cada una, pero en Ezequiel cada criatura tiene las cuatro caras, ¿verdad? Apocalipsis 4:6 dice, delante del trono había un mar de vidrio, como cristal, y junto al trono, cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Mencioné antes que en Ezequiel todo, creo que el mismo Ezequiel representa a Jesús y anticipa cómo debemos ser nosotros. Y luego el templo de Ezequiel, también representa cómo será Jesús, pero va más allá y nos muestra cómo debemos ser nosotros. Así que Ezequiel tiene esta doble profecía, dobles símbolos. Pero Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo debemos ser y a lo que debemos aspirar. Así que Jesús viene a mostrarnos cómo debemos ser. Y por lo tanto, es natural que si Ezequiel y el templo de Ezequiel representan a Jesús, también deban representar lo que seremos al final. Y lo mismo pasa con los cuatro seres vivientes. Primero anticipa lo que Jesús hará cuando venga a esta tierra. Es como hombre. Jesús vino como hombre, en forma de hombre, e hizo las cosas que representan los cuatro rostros o los cuatro caracteres y deberes. Y eventualmente, eso es lo que nosotros también tendremos que hacer. Así que Jesús y el trono. Jesús era en el centro del trono antes de bajar a esta tierra, ¿verdad? Él es Dios. Así que Él es quien se sienta en el trono. Pero él abandonó su trono, renunció a su trono, se humilló y bajó a esta tierra. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Conocemos muy bien este versículo. Aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al ser hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que Él es quien se sienta en el trono, pero bajó, murió en la cruz, resucitó, y luego la Biblia dice que está sentado a la derecha del trono de Dios. Debía estar en el centro del trono, pero ahora lo rodea como los querubines y los 4 seres vivientes. Hebreos 12:2 se sentó a la derecha del trono de Dios. Capítulo 10:12 se sentó a la derecha de Dios. Primera de Pedro 3:22, quien está a la derecha de Dios. Pero en la consumación de la historia redentora, al final de la obra de redención de Dios, Jesús volverá al centro del trono. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a su lado. Él está guardando el lugar para nosotros ahora mismo. No hay nadie lo suficientemente maduro para sentarse a la derecha de Dios. ¿Quién es la mano derecha de Dios? En el ejército, en diferentes organizaciones, el hombre de confianza, la mano derecha. Es el ayudante, el que hace el trabajo como una mano derecha, el que hace el trabajo para el rey o para la persona, para el comandante en jefe, ¿verdad? Así que, como no estamos ahí, Jesús está ocupando nuestro lugar. Pero cuando maduremos y crezcamos espiritualmente para estar en ese lugar, deberíamos poder decir, Jesús, por favor, toma tu asiento, toma tu trono. Yo haré tu trabajo, yo haré el trabajo aquí. Que podamos madurar espiritualmente, crecer hasta ese punto donde podamos dejar que Jesús finalmente se siente en el centro del trono. Apocalipsis 7:17 para. El Cordero en el centro del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ojalá ese día llegue en nuestro tiempo. Amén. Apocalipsis 22, versículo 3. Ya no habrá ninguna maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cuando Dios nos pide que hagamos algún tipo de trabajo y decimos, Dios, no puedo, eso quiere decir que estamos diciendo, Dios, ¿por qué no lo haces? Déjame descansar un poco, déjame tomarme un poco más de tiempo, hazlo tú porque yo no quiero. ¿Podemos recordar eso? Los 4 seres vivientes y el trono. Los 4 seres vivientes no son los que se sientan en el centro del trono. Son mensajeros que hacen mandados para Dios, quien está en el centro del trono. Segundo de Samuel 22:11. Él cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. Él cabalgó sobre un querubín y voló, y se desplazó rápidamente sobre las alas del viento. Salmo 18, versículo 10. Así que, para los seres vivientes, sus deberes imitan la obra de Jesucristo, así como nosotros deberíamos imitar la obra de Jesucristo. Entonces, la descripción de lo que Jesús hizo en esta tierra son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 ojos diferentes, que han sido testigos y están describiendo lo que Jesús hizo de 4 maneras diferentes. Y así, Mateo describe a Jesús como el Rey. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Jesús es retratado como un rey. ¿Recuerdas el nacimiento de Jesús? Él nace como el rey de los judíos. Ese es el énfasis. Y a lo largo de todo el libro, Mateo está describiendo a Jesús como un rey. Marcos describe a Jesús como un siervo. Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Y en el libro de Lucas,
Jesús es donde más se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y Juan, Jesús, el Hijo de Dios. Como un águila, 4 seres vivientes, rostro de león, rey de las bestias. Rostro de buey, siervo fiel, representa al siervo fiel. Rostro de hombre, Señor de toda la creación, Hijo del hombre. Y rostro de águila que vuela alto. El Hijo del hombre se enfoca más en la humanidad de Jesús. Jesús, el hombre, el Hijo del hombre. Pero Juan se enfoca más en la divinidad de Jesús. Jesús, quien bajó a esta tierra, pero el Hijo de Dios. Así que el águila representa, el águila está en el cielo, ¿verdad? Y por eso representa el aspecto espiritual más que el terrenal. Conclusión. Los comisionados del tiempo del fin, es decir, aquellos que son enviados con una tarea, refiriéndose a ti y a mí, los comisionados del tiempo del fin, siempre deben ser humildes, así como Jesús se humilló a sí mismo. Filipenses 2, 3. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad de mente. Consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Santiago 4, 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Que Dios nos exalte a todos, mientras nos esforzamos por convertirnos en sus siervos. Y bueno, esto es solo una introducción a los 4 seres vivientes, pero hagamos una oración para que lleguemos a ser como los 4 seres vivientes, que protegerán el árbol de la vida, que protegerán, guardarán y mantendrán la palabra de vida que Dios nos ha dado. Para poder hacer eso, primero necesitamos comer del árbol de la vida. Necesitamos ser los guardianes. Necesitamos ser la fuerza especial. Cada vez que Dios necesita algo, cada vez que Dios necesita ir a algún lugar, necesita a los 4 seres vivientes, los querubines. Oro para que seamos los portadores de la vida de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo para reflexionar sobre la tarea, la asombrosa y grandiosa tarea celestial que tú has dado a cada uno de nosotros y a la Iglesia Sión. Padre, oramos para que nos capacites. Somos débiles, somos pequeños y no somos capaces. Pero cuando nos das tu espíritu, cuando nos permites probar del árbol de la vida, del fruto de la vida, creemos que nos darás esa habilidad, capacidad, el poder y el espíritu. Así que, Padre, por favor comisiona, envíanos, envía a cada uno de los que estamos aquí en nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros amigos y colegas, a donde sea que estemos, a donde sea que vayamos. Así que, Padre, te pedimos que estés con ellos, los bendigas, pongas tu mano sobre ellos, para que podamos estar a tu diestra. Muchas gracias por su gracia, y con corazones agradecidos queremos elevar esta ofrenda hacia ti. Recibe nuestro corazón. Gracias en Jesús. Amén.